con esta presentación, que era como una seguidilla de 3 clases, de 3 charlas de Hola, hola. estadística. No se escucha. No sé qué le pasó. No, porque estaba hablando con el micrófono apagado, porque soy así de inteligente. Suele pasar. Perdón. Arranque de nuevo. Buenos días. Hoy vamos a ver la tercera de esta seguidilla de charlas sobre estadística, muy básicas, con una presentación sobre gráficos, en la que vamos a ver una breve introducción, después vamos a conocer su utilidad, qué tipos de gráficos existen y cuáles son sus usos, y vamos a terminar con un breve resumen y una conclusión. Los gráficos son representaciones visuales de datos que permiten organizar, resumir y comunicar información de forma clara y comprensible. Y su propósito principal es facilitar la interpretación de datos, detectar patrones, tendencias, relaciones entre variables y posibles anomalías no evidenciables fácilmente en tablas o listados de datos. ¿Por qué los usamos? Tenemos diferentes formas de presentar los datos. ¿Para qué usar los gráficos? Porque facilitan la interpretación visual de esos datos, porque permiten identificar patrones, tendencias y anomalías rápidamente, porque resumen información compleja de forma clara y concisa, y porque mejoran la comunicación de los resultados. Al ser una imagen, es mucho más fácil que personas que no estén involucradas en nuestra investigación puedan comprender los datos que nosotros obtuvimos. ¿Y qué muestran? Muestran la distribución de los datos, las relaciones entre variables, la frecuencia con la que ocurren ciertas categorías o ciertos valores, el comportamiento de datos en el tiempo, vale decir la tendencia que va siguiendo nuestras variables de estudio, y la variabilidad o dispersión de los datos. Tenemos muchos gráficos diferentes, los podemos clasificar en 2 grandes grupos, aquellos que son para variables categóricas o cualitativas, entre los que encontramos, por ejemplo, gráficos de barras, de sectores o pictogramas, y gráficos para variables numéricas o cuantitativas, que si analizamos una sola variable, podemos emplear histogramas, el polígono de frecuencia, gráfico de líneas o boxplot, y si analizamos 2 variables, gráficos de dispersión, de líneas, burbujas, calor. Estos vale aclarar que son solamente algunos, no son todos los gráficos que existen, ni son todos los que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver solamente los más comunes, si se quiere. Empezando por el gráfico de barras. Se presentan 2 categorías mediante el empleo de barras. La altura o la longitud de estas barras es proporcional a la frecuencia y es útil para comparar diferentes categorías. Acá tenemos, por ejemplo, este gráfico. Por supuesto, falta el título, faltan los nombres de las variables en cada uno de los ejes. Es simplemente una forma de mostrarlo, que yo tengo este gráfico esta barra, que tiene una frecuencia de 86,505. Vale decir, se encuentra entre 0 y 1. Como tiene una frecuencia de 1,3 por 10 a la 5, tiene una frecuencia mayor, y así podemos ir viendo que la longitud de esas barras es proporcional a la frecuencia con la que se presenta cada uno de los datos. Los gráficos de columnas son una variante del gráfico de barras. El funcionamiento es exactamente igual, solo que en vez de estar barras horizontales, acá tenemos columnas verticales, y la altura nuevamente representa la frecuencia. Podemos analizar una sola variable como en este caso, o podemos analizar 2 variables o la misma variable en diferentes momentos. Por ejemplo, no sé, el consumo de electricidad en un hogar durante el verano y durante el invierno, diferentes meses o lo que fuese, lo podemos comparar, por ejemplo, en este gráfico con diferentes colores. Después tenemos este gráfico que cuando lo vemos así parece un tanto complejo. Vamos a intentar que sea de la manera más fácil posible. El gráfico de barras agrupadas, que es útil para comparar varias categorías dentro de diferentes grupos. Este gráfico que tenemos acá es del resultado de las elecciones de diferentes partidos, no son de Argentina, son de España, en diferentes años. Cada uno de estos colores representa un partido político y obviamente en todos los casos se llega al 100% porque se evalúan todos los votos que se obtuvieron en cada una de las elecciones. Entonces, permite ver las tendencias que se siguen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el partido de color azul en estos años obtuvo muy pocos votos y después fue creciendo al
transcurrir los años y después nuevamente cayó un poco en su frecuencia. De esta manera podemos ir analizando cómo van comportándose las variables a lo largo del tiempo. Después tenemos el gráfico de sectores o de torta, que muestra la relación porcentual entre las partes y el todo. Obviamente, el círculo representa el 100% de nuestros datos y con cada uno de los colores vamos a ir representando el porcentaje. Nuevamente, en todos estos gráficos faltan referencias. Obviamente, uno tiene que explicar qué significa ese color verde que tiene un 20%. Pero no puse ejemplos concretos porque el objetivo de la clase es ver más o menos cuáles son los gráficos y qué información brinda cada uno de ellos. Después tenemos el histograma. Este es un histograma de nuestro laboratorio, la concentración de arsénico en el agua, que muestra datos cuantitativos agrupados por intervalo y es útil para observar distribución de frecuencia y simetría de datos. ¿Cómo se analiza esto? Cada una de estas columnas va a representar la frecuencia, vale decir, en nuestro caso, la cantidad de aguas. Y podemos ver que, por ejemplo, la columna verde es muy angostita porque representa las aguas que tienen menos de 10 partes por billón de arsénico. La columna amarilla, que representa las aguas que tienen entre 10 y 50 ppb, es un poco más ancha porque el rango es mayor, son 40 partes por billón que se están estudiando acá, y nos muestra que la frecuencia es un poquito mayor. Y finalmente, el recuadro de color rojo muestra que alrededor de 35-40 muestras de agua tienen una concentración que va entre 50 y 200. Vale decir, lo que más información brinda en los histogramas es la altura de cada una de estas barras y no tanto el ancho, porque el ancho representa las concentraciones en este caso. Y al histograma le podemos sumar el polígono de frecuencias. ¿Qué es el polígono de frecuencias? Es una línea, este ejemplo está representado de color azul, que une la parte media de cada barra. De esta forma obtenemos un gráfico que permite, por ejemplo, calcular el área bajo la curva y hacer comparaciones mucho más fácil que si solamente tenemos el histograma. Otro gráfico, que podemos utilizar es el gráfico de líneas. Tenemos dos coordenadas, cada una de ellas representa una variable, y vamos poniendo puntos en la intersección de cada una de esas coordenadas. Y para observar mejor la tendencia es útil hacer estas líneas que permiten hacer comparaciones de una manera más fácil que si solo estuviesen los puntos. Otro gráfico que podemos utilizar es el gráfico de dispersión, que conecta puntos de datos mostrando tendencias. Este es otro gráfico de nuestro laboratorio que comparó la medición por electrodo y la medición gravimétrica de los sólidos totales. Cada uno de estos puntos representa la relación entre la medición del gráfico por electrodo y el gráfico, y la medición gravimétrica de los sólidos. Y podemos ver que hay una gran concordancia. De hecho, se pudo ajustar a una función lineal que está representada por esta línea roja. No habría que darle mucha importancia a esta línea porque esta foto la sacamos de un trabajo que publicamos, pero podemos ver que hay concordancia, o sea, en este grupo de puntos, tanto la medición por electrodo como la gravimétrica dieron valores bajos y acá también hubo concordancia porque con ambas técnicas los puntos están marcando valores elevados. Y el último gráfico que vamos a ver, quizás el más conocido por todos nosotros en el laboratorio, es el gráfico de cajas y bigotes o gráfico de boxplot. Distribución de datos numéricos a través de cuartilos o percentilos, permitiendo ver la mediana, el rango y valores atípicos. Acá podemos ver un boxplot nuevamente de la medición de arsénico. Olviden las líneas verdes y rojas porque son parámetros propios del arsénico, pero podemos ver que esta caja representa la línea inferior el 25%, la línea superior el 75%, o el primer cuartilo y tercer cuartilo. La línea negra más gruesa es la mediana y con esta línea vertical se marca el rango, vale decir, el mínimo valor y el máximo valor que obtuvimos con esta medición. Podemos ver que si bien hay gran dispersión de datos, la gran mayoría se encuentran
en este espacio como más comprimido, digamos. Y en este sector, en este gráfico de la derecha, vemos las mediciones de arsénico en distintos tipos de agua. Podemos ver, por ejemplo, que el agua superficial está tan compacto todos los parámetros que prácticamente no se llega a encontrar esa caja y esos bigotes, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el agua de pozo, donde tenemos mucha más dispersión de los datos. Como resumen y como conclusión, el uso de tablas y de gráficos es fundamental en estadística. Los gráficos transforman los datos en representaciones visuales y ayudan a identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables. Su uso adecuado enriquece el análisis estadístico, lo vuelve una herramienta accesible, transparente y poderosa para comunicar información, y conocer los diferentes gráficos posibilitará que elijamos el mejor para nuestro trabajo. Les dejo mi correo electrónico, les agradezco por haber escuchado esta presentación y termino con una frase que es una adaptación de una frase de Francis Bacon, filósofo y estadista y escritor inglés, que dice que no se trata de mostrar datos, sino de contar historias con ellos. Muchas gracias.